Buenos días para todos. Mi nombre es José Manuel de la Torre de la Dirección de Ingeniería Especializada y les doy la bienvenida a este espacio de actualización normativa respecto a la gestión realizada por el área de normalización técnica en el marco del proceso de gestión del conocimiento e innovación. El día de hoy, la ingeniera Smith Rangel presentará la creación de las normas técnicas NS 201, requisitos de diseño para la instalación de tuberías con la tecnología pipe ramming, y también la norma NS 202, requisitos para la construcción en la instalación de tuberías con la tecnología de pipe ramming. Estos espacios se dan en el marco de la política de gestión del conocimiento y también dentro de la política de normalización técnica, por medio de la cual se establece nuestro compromiso en el marco de la gestión del conocimiento e innovación y establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0198 de 2022, que corresponde a normas y especificaciones técnicas definidas por consenso al interior de la empresa para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades misionales de la organización, tal y como se observa en la imagen. Recordemos que esta información se puede consultar de manera gratuita en la página web de la empresa de acueducto en el espacio Normalización Técnica, tal y como se observa en la presentación, donde adicionalmente podrán estar enterados de la gestión que realizamos en los temas de evaluación de productos y nuevas tecnologías. Bueno, recordemos cómo es que se desarrolla el proceso de gestión de normas y especificaciones técnicas al interior de la organización. Primero que todo, a partir de una solicitud se identifica la necesidad de crear o modificar o pasar a estado obsoleto una norma o especificación técnica. Posteriormente se hace la planificación correspondiente para su intervención. Luego se elabora y consolida el anteproyecto con base en mesas de trabajo. Posteriormente se envía a discusión y analizan los comentarios y observaciones recibidas. Luego se publica en el SISTEC para consulta de todos los grupos de interés y finalmente se socializa y apropia el conocimiento, que es el espacio en el que nos encontramos el día de hoy. Siempre debemos utilizar la versión vigente al inicio del ciclo de vida del proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0198 de 2022. Esto se puede hacer directamente a través de la página web de la organización entrando a normalización técnica. Allí van a encontrar las normas técnicas en su versión reciente, en su versión actual. Bueno, nosotros nos comprometemos en la actualización de normas y especificaciones técnicas, y si usted tiene información sobre la actualización normativa de requisitos legales y de productos que aporte a la actualización del SISTEC, se pueden contactar con nosotros a los correos que aparecen en pantalla. Este espacio se encuentra alineado con el Plan Institucional de Capacitación 2025-2028, especialmente en los ejes de gestión técnica, donde nos comprometemos con la actualización técnica y normativa en la calidad, procesos de diseño, construcción y operación de redes y, por supuesto, en la innovación y la gestión. Como dije anteriormente, hoy nos acompaña la ingeniera Smith Farley Rangel Sanabria, quien es ingeniera civil con magíster en ingeniería en gerencia de proyectos de la Universidad de Maryland, College Park de los Estados Unidos. Gerenció proyectos en el condado de Baltimore, Estados Unidos, y ha liderado proyectos de rehabilitación de tecnología sin zanja. Como instructora certificada de NASCO, ha capacitado a profesionales de varios países latinoamericanos, entre los cuales se encuentran Colombia, Panamá, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela,
Perú, Argentina y Costa Rica. Hace parte de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Gestión de Activos Subterráneos y es instructora para el curso de certificación de gestión de activos. Actualmente trabaja en la Dirección de Ingeniería Especializada en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y es quien nos va a presentar el contenido y el alcance de las normas técnicas NS 201, requisitos de diseño para la instalación de tuberías con pipe ramming, y también la norma técnica NS 202, requisitos de construcción para instalación de tuberías con pipe ramming. Bienvenida, Smith, muchas gracias por estar con nosotros y te damos la palabra para que inicies la presentación correspondiente. Muchas gracias y continúa, por favor, Smith. Entonces, bueno, ya saben mi nombre, Smith Farley Rangel, trabajo para la Dirección de Ingeniería Especializada bajo el ingeniero José Manuel de la Torre. Entonces, vamos a hablar acerca del contenido de estas dos normas. Realmente hice una sola presentación para que mantengamos el hilo, ¿cierto? No digamos que no tiene sentido repetir muchas cosas que incluyen tanto para la NS 201 como para la NS 202. Entonces, en la misma presentación voy a mostrarles precisamente como esa continuidad acerca de estas dos normas. Entonces, para iniciar, pues vamos a hablar acerca de la solicitud, vamos a hablar acerca de la discusión, el proceso de discusión, y vamos a enfocarnos en los contenidos de estas dos normas. La idea de esto es motivarlos para que ustedes la miren, para que ustedes lean un poco más acerca de estas dos normas. Son dos normas de creación, ¿cierto? Se crearon, entonces digamos que los motivo para que la miren, para que las miren estas dos normas. Realmente es una información bastante valiosa para nosotros en el acueducto. Bueno, inicialmente yo creo que muchos de pronto no tienen conocimiento acerca de qué es el pipe ramming, ¿cierto? Antes de iniciar esta presentación, yo quiero mostrarles un videito para motivarlos, para automáticamente que ustedes, a medida que vayamos avanzando en la presentación, ustedes vayan entendiendo aún más. A mí me parece que, digamos, un video lo acerca a uno más desde la parte visual a entender a medida que van explicando de qué se trata el diseño, de qué se trata la construcción precisamente de esta nueva tecnología. Entonces, antes de mostrarles el video, quiero que sepan que esta tecnología de pipe ramming también la conocemos en español como hincado por percusión. Entonces, ¿por qué? Hay un martillo, ¿cierto? Hay un martillo que empieza a pegarle a un tubo, que finalmente es un tubo que se considera como una camisa perdida. Entonces, quiero leerles lo que aparece en la norma para que ustedes, antes de ver el video, pues tengan como idea acerca del tema. Entonces, en la norma nos dice precisamente el sistema de instalación de tubería por percusión es utilizado para realizar cruces relativamente cortos. Entonces, el pipe ramming, para iniciar, se utiliza para hacer cruces cortos, sin curvas, que permitan pasar bajo obstáculos o estructuras urbanas que no pueden ser demolidas. Por ejemplo, tenemos que pasar por debajo de las vías del tren. El pipe ramming, digamos, sería una opción. Es un cruce corto, ¿cierto? No podemos demoler, obviamente, la vía férrea. Entonces, sería una muy buena opción para utilizar el pipe ramming, que permiten pasar bajo obstáculos o estructuras urbanas que no pueden ser demolidas, excavadas o perturbadas, sin que se altere su integridad o funcionamiento. En términos generales, la instalación se realiza mediante la construcción de portales o pozos de lanzamiento, pozos de recepción, por los cuales se instalan martillos neumáticos con energía dinámica suficiente para impulsar e insertar una camisa de acero de sección circular dentro del suelo. Esta camisa, como les mencioné al inicio, no se extrae, generalmente no se extrae, y por eso se le llama la camisa perdida. ¿Listo? Entonces, ya con esta idea, entonces tenemos un pozo de entrada, tenemos un pozo de salida y tenemos precisamente el martillo que empieza a empujar esta tubería de acero que va entrando y finalmente se queda, generalmente esta no se extrae, eso se le llama camisa perdida. Entonces voy a mostrarles acá el videito. Acá hay un play.
Por favor, me avisan si lo pueden ver. ¿Están viéndolo? Vamos a poner aquí. ¿Lo están escuchando también? Sí, señora. Perfecto, gracias. Aquí, este que están viendo acá, este que tiene como un puntalcito acá, como un colorcito rojo, este es el martillo. Entonces, aquí, como ustedes, si se dan cuenta en el video, el martillo empieza a pegarle precisamente, aquí a pegarle, es tal cual como si fuera un martillo pegándole a un tubo, pero para que vean en el videito y lo entiendan mejor. Entonces, como pueden ver aquí, como pueden ver en este punto ya salió el tubo, ya salió la camisa de acero, ¿cierto? Salió, se llama frente abierto, pues porque está abierta. Entonces aquí ya salió el tubo y finalmente pues tendríamos que retirar el suelo que quedó dentro de ese tubo. Hay diferentes formas que están explicadas precisamente en la norma. Como les dije, los invito a que revisemos un poco más la norma. Hoy les voy a explicar, les voy a socializar absolutamente todo, pero la idea es que ahondemos un poco más, digamos, en cosas puntuales que queramos saber. Entonces, en este caso, ya salió el tubo y lo único que nos quedaría sería insertar la tubería producto, la tubería final. Entonces, continuamos. Bueno, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos la camisa de acero, la camisa perdida, y precisamente acá lo que hacemos es que instalamos el producto final. Ya tenemos, de alguna manera, el paso para la tubería. Bueno, quería primero mostrarles este video porque me parece muy clave que entiendan cómo es el proceso, no empezarles a contar y que ustedes estén un poco perdidos, ya que ustedes tienen idea de cómo funciona. Entonces, como les mencioné, cruces cortos, ¿cierto? Cruces cortos, que en lugares donde no queremos perturbar, donde no podemos generar ningún tipo de demolición. Entonces, es bastante clave esta tubería, esta tecnología PyRAM. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a continuar. Un segundito. Bueno, entonces, esta es ya, digamos que una imagen más visual, ¿cierto? Acerca de cómo se ve, entonces, de lo que hablamos inicialmente, ¿cierto? Tenemos inicialmente un pozo de recepción, ¿cierto? El pozo de lanzamiento, a este que tenemos acá le llamamos el pozo de lanzamiento, donde estamos lanzando el encamisado. Aquí al final estamos hablando del pozo de recepción, ¿cierto? El pozo de recepción, pozo de lanzamiento, pozo de recepción. Tenemos la camisa tubular, que pues tenemos acá el tubo, ¿cierto? La camisa tubular. Tenemos el martillo, que el martillo en este caso pues sería, digamos aquí, el martillo. Tenemos los rieles, de direccionamiento o de soporte en donde de alguna manera nos ayuda al alineamiento de esa tubería. Tenemos una unidad de potencia en esta parte exterior, ¿cierto? Necesitamos una unidad de potencia que nos genere esa fuerza precisamente para el martillo. Y bueno, aquí digamos esta sería como la imagen, como lo verían ustedes de alguna manera más claro, ya sin video, sino cómo estarían viendo el sistema de PyRAMing. Bueno, entonces, hablando un poco de los antecedentes a la creación de esta norma, cabe recalcar
que ya el acueducto de Bogotá, la empresa de acueducto ha hecho un traslado, hizo un traslado de redes de la primera línea del metro de Bogotá precisamente con Pyramid. Entonces, lo que las dos normas, la NS 201 y la NS 202, precisamente no son normas exclusivamente sacadas de libros, de estándares, no, también la NS 201 y la NS 202 nos están mostrando casos particulares que nos han pasado en el acueducto. Entonces son experiencias propias que han sido plasmadas en estas dos normas junto con información internacional, información nacional e internacional que hemos recibido por parte de proveedores, fabricantes, normas internacionales. Ya vamos a hablar un poquitico de toda esta información después, pero también está incluida nuestro propio conocimiento del acueducto. Entonces, es importante recalcar que nosotros en el acueducto de Bogotá ya hemos hecho el traslado de redes de la primera línea del metro. Esta es información precisamente acerca de este tema. Entonces, como ya les mencioné, el pipe ramming es un hincado por percusión de una camisa de acero, ¿cierto? Utilizando un martillo que está accionado por un compresor de aire. Tal cual, ya tienen entonces ese concepto claro. Entonces, recibimos una solicitud precisamente, la solicitud fue enviada por la zona 3, la zona 3 alcantarillada precisamente por el ingeniero Lucas Olivella, en donde empezamos a trabajar y llegamos al desarrollo de estas dos normas técnicas, el desarrollo de la norma técnica NS 201 y la NS 202, dos normas técnicas no muy largas, por eso sí sigo invitándolos a que si tienen tiempo leanla, lean estas dos normas. La NS 201, si no estoy mal, tiene aproximadamente 12, la de diseño tiene 15 páginas y la de construcción tiene exactamente 12 páginas. Entonces, los invito a que las consultemos, a que las revisemos en el sistema. ¿Cuál es el alcance de estas dos normas técnicas? La NS 201 tiene como alcance, esta norma establece los requisitos mínimos de diseño, para la instalación de tuberías con tecnología pipe ramming, que es el instalado por percusión para redes de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá y municipios anexos servidos, obviamente, por la empresa de acueducto y alcantarillado. La norma NS 202 tiene como alcance establecer los requisitos mínimos de construcción. La NS 201 me habla del diseño y la NS 202 me habla de la construcción. Para la instalación de tuberías, igual, con pipe ramming, ¿cierto? Para la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá, exactamente lo mismo de la 201 que de la 202. La única diferencia es que 201 diseño, 202 construcción. Bueno, como les mencioné, precisamente se utilizó información internacional, se utilizaron manuales donde se estuvo trabajando acerca de estos temas. Entonces, se trabajó precisamente, por ejemplo, con los manuales de buenas prácticas. En este primer caso, los manuales de buenas prácticas del reporte del ASCE, el número 115. Aquí esta siguiente se utilizaron también manuales de buenas prácticas precisamente de la Asociación Norteamericana de Tecnología Sin Zanja. Se utilizaron libros especializados también en donde se revisó información técnica. También se utilizaron documentos del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos sobre tecnología sin zanja. Asimismo, vuelvo a recalcar, información de nuestra propia experiencia en el acueducto. Se entró, digamos que después de tener este anteproyecto, ahí pasamos a discusión, se realizó el proceso de discusión del anteproyecto, ya después de tener la norma, el anteproyecto listo, se pasó al proceso de discusión entre los días 30 de junio y 15 de julio del 2025, en donde se generó un memorando interno, el memorando interno número 26-2001-2025-10-158, que fue enviado a las siguientes direcciones: a la gerencia corporativa del sistema maestro, a la ambiental, a la gerencia de servicio al cliente, de tecnología, de planeación y control, a la dirección de red matriz acueducto, abastecimiento, apoyo técnico, red troncal, alcantarillado, servicio acueducto y alcantarillado zona 1 hasta la zona 5, a la división servicio acueducto zona 1 hasta la zona 5, a la división servicio alcantarillado zona 1 hasta la zona 5 y a la dirección de contratación y compras. Asimismo, a la gerencia jurídica.
Entonces, este memorando fue enviado para discusión desde el 30 de junio hasta el 15 de julio del 2025 con el fin de recibir comentarios a estos dos anteproyectos. Después de recibir los comentarios, se generó el documento final en donde vamos a hablar acerca precisamente del contenido. Entonces, quiero hablar un poco acerca del contenido de la norma de diseño y de la norma de construcción. Vamos a iniciar enfocándonos un poco en la norma de diseño, en la NS 201. Quise darle importancia a estos puntos, a estos puntos que tienen precisamente esta flecha roja, en donde dice el numeral 4.1 habla de la descripción general de la tecnología, que ya hablamos precisamente cómo la norma NS 201 me menciona o le da o me explica qué es el PyRamming. Ya precisamente lo acabamos de mencionar. La norma 4.2 habla de las generalidades del diseño. La norma, el numeral 4.2. El numeral 4.3 me habla de la camisa perdida en acero. También estos numerales que son los que estoy nombrando son realmente importantes para que los revisemos en la norma cuando tengan un tiempo. El numeral 4.4 me habla de los materiales de la tubería de servicio, el numeral 4.5 de las estructuras y elementos adicionales, 4.6 de los requisitos geotécnicos, 4.7 análisis de constructibilidad del diseño, 4.8 entregables de diseño y finalmente 4.9 otras tecnologías híbridas o modificadas. ¿Por qué? Porque hay 3 estrellitas en estos 3, porque nos vamos a enfocar precisamente en estos 3. No es porque sean los más importantes, todo el contenido de la norma es importante, simplemente con el fin de, obviamente, de explicarles un poco más, quise darle enfoque a estos 3 puntos que me parecieron, digamos, que importante mostrarles. Como les menciono, no quiere decir que los otros no sean importantes, eso de alguna manera les queda de tarea para que revisen. De la NS 202, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar, hay 3 numerales importantes, que es precisamente el 4.1, requisitos generales de obra, nos vamos a enfocar también ahí, como ven tiene estrellita, entonces quiere decir que nos vamos a enfocar fuertemente en ese numeral 4.1, el numeral 4.2 equipos y materiales y el numeral 4.3 requisitos de aceptación. Entonces, prácticamente la NS 202, vamos a hablar de la mayoría de los temas, la NS 201 pues no vamos a enfocar en 3 de los 9 que precisamente están consignados en la norma de diseño. Bueno, entonces vamos a iniciar precisamente con la norma de diseño, con la NS 201. Entonces, hablando de la NS 201, vamos a empezar con la descripción general de la tecnología. Entonces, la descripción general de la tecnología es importante mencionar, ya aquí, digamos, en esta imagen que les estoy mostrando, es un recorderis de lo que precisamente acabamos de hablar en la segunda, tercera diapositiva que les mostré, en donde hablamos de, mira, tiene un pozo de recepción, ¿cierto? Necesitamos pozo de recepción, necesitamos un pozo de lanzamiento, tenemos que tener una unidad de potencia neumática, ¿cierto? Tenemos que también tener un martillo percutor para PyRamming, tenemos que tener un adaptador entre el martillo y la camisa de acero, ¿cierto? En el punto en donde hace el contacto del martillo para que de alguna manera se genere esa distribución de cargas y vaya empujando de alguna manera el tubo con una coraza, como con una dona, que ya ahorita en imágenes vamos a verla, para que se genere esa distribución y el tubo pueda de alguna manera ingresar después de que el martillo esté generando su fuerza, ¿cierto? Aquí tenemos la camisa tubular en acero soldable. A medida que se va entrando, digamos, en el acero, pues se va generando ese tipo de soldadura. Bueno, entonces, importante aquí ya, digamos, ya mostrarles esta imagen que es exactamente muy similar a lo que hablábamos inicialmente. Ya les mencioné, se utiliza para realizar cruces relativamente cortos y obviamente sin curvas. ¿De quién? ¿Tienen alguna No pregunta? importa porque el contrato es de acá. Era un contrato que era de acá. Por eso yo le pedí el favor que te lo enviara. Ahí ya lo envió. Qué pena. Alguien tiene el micrófono abierto. Alguien está hablando acerca de un contrato, tiene el micrófono abierto. Sí, ya apagamos ese micrófono. Gracias, muchas gracias. Es que aquí yo no veo, y bueno, si tienen la mano levantada, bueno, me disculpan, aquí yo no alcanzo a ver. Al final de pronto podemos contestar algunas preguntas. Bueno, continuamos. Hablamos de, el previo al lincado preperforación, puede realizarse el lincado de una perforación piloto guiada, ¿cierto? Con el fin de
de pues, saber que lo hicimos bien. Generalmente a veces pues, se hace previo al linkado con PyRamen, se puede realizar el linkado de una perforación guiada. ¿Qué elementos se conforman la instalación? Ya los mencionamos, ¿cierto? Puso de entrada, puso de lanzamiento, de recepción, los rieles de direccionamiento, camisas tubulares, que la camisa tubular de acero que finalmente termina siendo la camisa perdida, el martillo percutor, diseñado y fabricado para su uso en PyRamen, equipos de potencia, tipo neumático, hidráulico, adaptadores cónicos de acero, sistemas de remoción de suelo atrapado dentro de la misma camisa, bueno, tuberías y la tubería final, la que es la tubería producto, ¿cierto? La tubería que va a quedar finalmente, que es esta tubería producto. Bueno, hablando un poco precisamente de las generalidades del diseño del numeral 4.2, también hablamos de la localización de la instalación. Entonces, ¿en dónde la vamos a instalar? Pues donde genere menor cantidad de interferencias con otras redes subterráneas. Es importante, esto es supremamente clave. Tenemos que tener claro que pues, si lo vamos a hacer, tenemos la certeza, ¿cierto?, de que no estamos generando ninguna interferencia con ninguna otra red subterránea. ¿Qué pasa? Se necesita revisar, ¿cierto? Se necesita hacer una ingeniería de servicios públicos subterráneos que en inglés pues, se llama el SUE, que es el Subsurface Utility Engineer. Entonces, esta información es importante revisarla. Entonces, en la tabla número 1 de la norma de diseño, la ES 201 para diseño, hay una tabla que dice criterios de investigación según el proyecto. Esta fuente es de la ASI, el MOP 115. Entonces me dice, ¿qué me dice? Tiene dos columnitas que me dice, bueno, tengo que mirar cuál es la condición del proyecto y tengo que mirar cuál es el requerimiento. Tengo un cruce corto menor a 20 metros o en una zona rural. Hay otro para los demás tipos de cruces o para un cruce de alto riesgo. Entonces tenemos que ver precisamente el requerimiento, el nivel de calidad, cuál es según el estándar AS de la ASI 38. Aquí el nivel de estándar QLB según el estándar ASI 38 y el nivel de calidad QLA según el estándar ASI 38. Entonces, como se pueden dar cuenta, dependiendo del riesgo, ¿cierto? Dependiendo del alto riesgo, pues estos es nivel A, ¿cierto? Como requerimientos A, B y C. Solamente cambia, digamos, esas últimas letras. Entonces, es importante revisar esta información. Los diámetros y las longitudes de instalación, ustedes también se preguntarán, bueno, pero si tengo, no sé, cuál es exactamente la longitud máxima, cuál es el diámetro máximo que yo puedo instalar. Entonces, nos referimos a las normas, están exactamente nombradas en la NS 201, la de diseño, en donde ustedes dicen, bueno, me refiero a las normas NS 079 y a la NS 189, me voy, reviso y digamos, me aseguro precisamente que toda esta información esté consignada y pues que tenga toda la información clara. Bueno, entonces, continuando entonces, hablando del diseño geométrico, es que quiero aclararles para que lo tengan claro. La NS 079 es la norma de criterios para la selección de tecnología sin zanja para acueducto y la NS 189 es la norma técnica de criterios de selección de tecnologías sin zanjas para alcantarillado. Entonces, estas dos normas son supremamente importantes que las tengamos a la mano en el momento de que estemos hablando de diámetros y de longitudes de instalación. Para la norma, para el diseño geométrico también tenemos que tener en cuenta que no tenemos que tener curvaturas, ¿cierto? Como ya lo mencionamos en diapositivas anteriores, sin curvaturas. Obviamente, como se pueden dar cuenta, pues el martillo está empujando tal cual como si estuviéramos, no sé, poniendo una puntilla, está instalando y pues no podemos darle una curvatura, ¿cierto? Totalmente recto, sin curvaturas verticales ni horizontales. De baja pendiente, se supone que nosotros tenemos que tener una alineación topográfica, ¿cierto? Tenemos que estar haciendo en el momento desde la instalación, tenemos que asegurarnos que la alineación no se vaya vertical, ¿cierto? O se nos vaya de lado. Entonces tenemos que tener, ya vamos a hablar más adelante en el tema de construcción, tenemos que tener a una persona especialista en campo, pues también obviamente asegurándonos que toda la instalación se esté haciendo correctamente. Sin curvaturas verticales ni horizontales, de baja pendiente y con la menor longitud posible. Las características de geotecnia
aquí me quedó mal escrito, bueno, la referencia a la norma, igual nos hacemos referencia a la norma NS 079, la norma técnica criterios para la selección de tecnología sin zanja para acueducto, y la NS 189, que son los criterios de selección de tecnología sin zanja para alcantarillado en el numeral 4.7. Continuamos. Hablamos de la camisa perdida en acero, entonces ya ustedes tienen, ya saben, bueno, que es una camisa perdida, ya saben que se llama camisa perdida porque precisamente queda adentro, entonces se pierde este tubo. ¿En qué materiales debería, sí, cierto, se hace? Pues en el diseño nos dice, bueno, para los materiales de la camisa perdida, entonces vamos a trabajar con la STM A36, la NTC 1920 o la STM A572 grado 50, en negro y de superficie lisa, o en otro acero estructural al carbono, no mayor al 0.25% de carbono, de igual resistencia a tensión, ductilidad y soldabilidad, y que tenga disponibilidad en el territorio colombiano, ¿cierto? No estamos hablando aquí que lo vamos a encontrar solamente en Europa, que lo vamos a encontrar solamente en Asia, solamente en Estados Unidos, no. Que tenga disponibilidad en el territorio colombiano. Estamos dando, digamos que ahí lo estamos dejando claro. Entonces, importante, entonces dirán, bueno, grado 50, pues obviamente sabemos que grado 50 estamos hablando de 50.000 PSI, y pues, digamos, como información clave aquí. Los requisitos de dimensionamiento, entonces, aquí nos vamos a la tabla 2, espesores mínimos de la camisa de acero, entonces lo mismo es la fuente del ASI, del MOP 115, en donde nos habla acerca de los diámetros en milímetros o en pulgadas y de los espesores precisamente que tiene que tener esta camisa de acero, entonces los espesores mínimos que tiene que tener la camisa de acero. Entonces, por ejemplo, para un diámetro, para hacer un ejemplo corto, si estamos hablando de un diámetro de una tubería menor a 12 pulgadas, quiere decir que el espesor de la camisa de acero tiene que ser más o menos 0.25 pulgadas, o sea, un cuarto de pulgada, ¿cierto? Entonces, en esta tabla podemos determinar, podemos ver qué vamos a instalar, dependiendo de la longitud, dependiendo del diámetro, cuál sería el espesor de esa camisa de acero. Hablando de la soldadura, como mínimo se debe emplear 3 cordones por cada unión a tope entre los extremos de la camisa perdida. Es importante aclarar, la soldadura tiene que ser una soldadura obviamente de un soldador profesional, y la soldadura tiene que ser una soldadura de calidad. No estamos hablando de una soldadura normal, estamos hablando de una soldadura de calidad. Bueno, hablando de los requisitos de la NS02, digamos que con esto ya terminamos, con estos 3 puntos, terminamos la norma de diseño. Terminamos la norma de diseño, que es la norma NS201, entonces aquí me devuelvo para verificar que hayamos cubierto precisamente los 3 puntos que íbamos a hablar. Hablamos de la descripción general de la tecnología, ya habíamos mencionado inicialmente, es el concepto y cómo la NS 201 y 202 hablan precisamente de qué es el programming. El 4.2 ya hablamos de generalidades de diseño, como localizaciones de instalación, como los ingeniería de servicios públicos subterráneos, el SUE, ¿cierto? Ya hablamos de los diámetros de instalación, hablamos del diseño geométrico, y finalmente hablamos un poco acerca de la camisa de acero, cuáles son los materiales, los requisitos y los requisitos que necesitamos precisamente para la camisa de acero. En general quería mostrarles parte del contenido de esta norma de diseño. Ahora vamos a entrar a la NS 202, que es la de construcción. Vamos a hablar acerca de requisitos generales, los equipos y materiales y los requisitos de aceptación. Entonces, hablando de la NS 202, entonces vamos a hablar un poco acerca de estos requisitos generales de obra. Entonces, los requisitos generales de obra de la NS 202, es importante contar con las condiciones previos de diseño e ingeniería, ¿cierto? Que ya precisamente hemos hablado en esa norma de diseño. Tenemos que contar con los diseños finales, ¿cierto? Tenemos que tener los diseños finales, obviamente, para pues, poder iniciar este proceso de construcción. Tenemos que ver el tema de requisitos generales de obra, como el montaje, cómo va a ser el montaje, cómo va a ser la configuración, qué tipo de montaje vamos a utilizar, rieles, cómo vamos a montar todo este sistema, cómo va a ser la configuración del sistema, estar en campo, revisar
todo el tema de la configuración de cómo vamos a trabajar con este pyramming. Si tenemos algo, bueno, obviamente tenemos que tener el tema de excavaciones, que es el tema de los puntos de entrada, ¿cierto? De entrada y de salida. Entonces tenemos que hablar acerca de las excavaciones. Si tenemos alguna duda con respecto a cómo debemos generar el proceso de la excavación, nosotros tenemos, obviamente, todos lo sabemos, tenemos en el acueducto, nos vamos a la referencia a la norma técnica NS 019, que nos habla de las excavaciones en zana. Entonces, importante tener en cuenta información general, simplemente esto es información general de los requisitos de construcción. Si necesitan más detalles, pues pueden entrar a la norma y revisar un poco más de detalle. Por ejemplo, en la norma también nos habla acerca de, un poco más nos habla acerca del montaje, cómo debe ser el montaje, cuáles son las condiciones óptimas para el montaje, para el acople precisamente del martillo percutor, cómo debería ser, digamos, el acople para que funcione mejor, cómo se conecta, si debe estar firme, no debe estar firme, a la camisa de acero, cómo debe ser ese acoplamiento del martillo con la camisa de acero. Toda esta información detallada obviamente la pueden encontrar en la norma. Para leerles un poco, algo muy corto, por ejemplo, vamos a ver el requisito de montaje y configuración del sistema, para aclarar, para extenderles un poquitico el tema. Por ejemplo, dice, se necesita una mordaza cónica o un collar que permita la transferencia eficaz de la energía, precisamente lo que les mencioné hace un momento, necesita una mordaza, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, esta mordaza, esta que se está mostrando acá, esta verde, esa mordaza que ingresa y de alguna manera, junto con la energía que le está generando el martillo neumático, ayuda a que le transfiera esa energía a la mordaza y la mordaza ayuda a empujar el tubo, la camisa de acero que sería esta que tenemos acá. Muchos se preguntan, y también me preguntan, bueno, ¿por qué la mordaza no se pone por fuera así como si estuviera realmente mordiendo? No, porque si se está por fuera, pues obviamente estaría abriendo mucho más de lo que debería ser. Esto tiene que ir por dentro para asegurarse que lo que realmente esté ingresando sea solamente, y el espacio que esté ingresando sea solamente el de la camisa perdida, ¿cierto? Entonces, en este caso, la mordaza iría por dentro, la dirección de avance sería la energía que está generando el martillo neumático estaría en una dirección, y pues esa fuerza estaría ayudándonos a que se instale precisamente esta camisa de acero. Bueno, continuamos. Con el tema de la instalación de la camisa de acero, entonces es importante mencionar que se necesita que la instalación debe ser continua, ¿cierto? Con una marcha constante. Como vieron en el video, el martillo está haciendo un movimiento continuo. No es que el martillo pare y entonces después de un minuto otra vez, después de otro minuto otra vez, no. El movimiento tiene que ser continuo, con cierto constante, con una marcha constante. Puede removerse el suelo durante el avance dependiendo del diámetro, ¿cierto? Dependiendo de cuál es el diámetro del tubo que estamos instalando. Ya de diámetros de diseño ya lo acabamos de ver. Dependiendo del diámetro, pues podemos estar hablando de que lo podemos ir haciendo, digamos, en el mismo momento que estamos haciendo, de que se está avanzando, o simplemente se hace al final, o se puede hacer con un tornillo sin fin. Bueno, ya hablamos un poquitico más adelante acerca de este tema. Precisamente acá, para retirar el suelo de la camisa de acero es importante, ¿cierto? Se debe emplear excavación manual, ¿cierto? Podemos utilizar hidrolavado, podemos utilizar un tornillo helicoidal, también conocido como tornillo sin fin, ¿cierto? El tornillo sin fin que a medida que va avanzando, pues va sacando el suelo con aire a presión. Aquí sobra una... el método de determinarse de acuerdo con el diámetro de instalación y las características geotécnicas. Entonces, por esto digamos, importante también tener a una persona con la experiencia del tema, una persona que tenga experiencia en el tema y una persona que pueda ayudar precisamente con este tipo de determinación con respecto a estos métodos, o qué método, cómo van a determinar sacar ese suelo. Bueno, otra cosa importante, otro punto supremamente importante en los requisitos generales de obras es la instalación de la tubería de servicio. Se puede hacer por alado, se puede hacer por empuje. Entonces, precisamente en la norma ustedes lo pueden encontrar.
en el numeral 4.1.5 y habla precisamente de la instalación de la tubería de servicio. Entonces, una vez instalada la camisa de acero y en el momento en que después de que se remueve precisamente el suelo de esta camisa de acero, que ya la camisa de acero la tenemos limpia, se procede a la instalación de la tubería de servicio por alado o por empuje desde los pozos de trabajo. Entonces, importante. Entonces, este método, como ya lo sabemos, este método de inserción de tubería se debe concordar con el tipo de junta a utilizar. Entonces, es importante tener esta información. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a instalar esa tubería de servicio? ¿Por alado o por empuje? Bueno. La finalización de la instalación, importante también tener en cuenta que hay que seguir los requisitos de la norma técnica NS023, que es empates de tuberías en redes de acueducto, y la NS073, que es la instalación y condiciones de recibo de redes de alcantarillado. Es importante, esto realmente es importante, tener el acompañamiento y la supervisión de un especialista en geotecnia. Que se requiere obviamente en campo un profesional en geotecnia que tenga la experiencia, esto es clave. Entonces quedó registrado precisamente en la norma, digamos que quiero mencionarlo, quedó registrado que el profesional tiene que generar una supervisión y un acompañamiento con experiencia en proyectos de tunelación o de tecnología sin zanja. ¿Por qué? No cualquier tecnólogo, no cualquier especialista en geotecnia probablemente tenga experiencia en tecnología sin zanja. Entonces es importante darlo claro que se necesitan proyectos de tunelación o tecnología sin zanja y que participe con un porcentaje, con un muy buen porcentaje de tiempo en el proyecto, entre 30 al 100%. Y obviamente el porcentaje dependerá de la complejidad del cruce del proyecto que se esté realizando. Bueno, esto con respecto a los requisitos generales de obra. Ahora pasamos a los equipos y materiales. Entonces, con respecto a los equipos y materiales, vamos a hablar un poco acerca del martillo neumático. El martillo neumático se utiliza, depende obviamente, de qué tan grande es la camisa de acero que nosotros vamos a utilizar. Hay pequeños, hay medianos, hay grandes, hay muy grandes. Entonces, importante determinar qué martillo neumático necesito dependiendo del diámetro que vaya a instalar. Entonces, el martillo neumático tiene que ser obviamente fabricado especialmente para pipe ramming, ¿cierto? Pero necesitamos un compresor de aire, ¿cierto? El compresor de aire muy probablemente viene precisamente con el martillo neumático, el que le da precisamente esa fuerza para que el martillo pues, pueda funcionar. La herradura o anillo de corte, entonces esto es importante que también lo tengan claro. ¿Qué es la herradura o el martillo de corte? Entonces, la herradura o el martillo de corte, en algunos casos, en algunas, digamos que, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde tenemos la camisa de acero y aquí, como ustedes pueden ver, le están instalando precisamente el anillo de corte. Este puntal, este pedazo que están viendo ustedes acá, este pedacito de acá, ese es el anillo de corte. Ahora, ¿cómo lo borro? Bueno, vamos a... Este es el anillo de corte, es que escribí precisamente encima. A ver, vamos, el borrador. Entonces, sí se dan cuenta que esta persona está acá precisamente soldando el anillo de corte. Es todo un anillo, tal cual un anillo, es todo un anillo. Entonces, ¿por qué ese anillo es supremamente especial? ¿Por qué se utiliza el uno? ¿Por qué en uno se utiliza herradura? ¿Por qué en otro se utiliza anillo de corte? Depende del suelo, depende de muchas características. Entonces, por ejemplo, si se necesita una instalación de una tubería mucho más grande con un suelo, con un suelo particular, entonces a veces se utiliza el anillo de corte. Importante tener en cuenta este material con el que hacen el anillo de corte es un material supremamente, es un acero especial, ¿cierto? Porque es el que va al frente haciendo el corte, es el que de alguna manera se está comiendo el suelo. Dependiendo también el proyecto, también lo que hacen es que ponen una herradura. Aquí están colocando una herradura. Se dan cuenta que solamente como la mitad del tubo, como un pedazo solamente en el tubo, no es un anillo como tal que están soldando aquí completamente, sino que es solamente como un tramito. Entonces, aquí, por ejemplo, pues se debe soldar obviamente debe soldarse por la parte interna y por la parte externa. Como les mencioné,
el soldador aquí juega un papel supremamente importante. Aquí no podemos tener cualquier soldador. Y he estado en proyectos en donde el soldador, la hora del soldador digamos que el monto de esa hora del soldador es muchísimo mayor que inclusive que la de un ingeniero. Entonces el soldador tiene que ser un soldador supremamente calificado. Entonces, para nombrarles un poco, quiero leerles algo muy corto acerca de lo que dice en la norma de construcción. Nos dice que dependiendo de la condición del suelo, ¿cierto? Lo que precisamente se acaba de mencionar, dependiendo de la condición del suelo y el criterio del instalador, la configuración de la banda de exterior puede ser tipo anillo, como lo acabamos de hablar, tipo anillo, que es un anillo completo, puede ser tipo anillo de corte cubriendo la circunferencia completa, o como herradura cubriendo solamente un tramo, digamos que en la norma lo colocamos como 270 grados de la circunferencia en el extremo de ataque. El extremo de ataque obviamente es la del frente, el punto de ataque en donde está entrando, el primer contacto que va a tener con el suelo. En todos los casos, la banda interior debe ser tipo anillo cubriendo la totalidad del extremo de ataque. Entonces, eso era importante, digamos, que explicar. Sistemas de acoplamiento, también estos sistemas de acoplamiento, pues aquí como podemos ver en la imagen, los sistemas de acoplamiento requieren pues el uso de mordazas cónicas, collares de empuje o cualquier elemento la idea es que obviamente tenga una buena transferencia con el diámetro de la camisa de acero que estamos instalando. Las mordazas o los collares de empuje obviamente deben ser los recomendados por el fabricante para los diámetros de las camisas de acero que estamos instalando. Y pues la camisa de acero pues es la camisa de acero, ¿cierto? La camisa de acero que nosotros estamos instalando. Es importante recordar que la camisa de acero debe cumplir con lo establecido en el numeral 4.3 de la norma técnica NS 201. La norma técnica NS 201 es la norma de los requisitos de diseño para instalación de tuberías con pipe ram. Bueno, continuando con los temas de requisitos de aceptación, es importante tener en cuenta que tenemos que manejar los temas de tolerancia, los puntos de tolerancia de alineación y nivelación, ¿cierto? Las instalaciones de cruces menores a 30 metros en suelos sin bolos o bloques y con diámetros de 1 metro o mayores deben tener una tolerancia máxima de más o menos 1% con relación a la longitud de la instalación. La limpieza interna. Discúlpenme, la limpieza interna, la camisa debe estar obviamente limpia de suelo, ¿cierto? Rocas o cualquier otro elemento, no tiene sentido nosotros insertar la camisa de acero, que obviamente tenemos ahí la camisa perdida, y pues dejarla con roca, con suelo, con algún material que me pueda llegar a generar problema en la tubería producto. ¿Qué pasa? Cuando no la limpian bien, a veces generalmente me genera un problema grande en la tubería producto y pues muchas veces así la reciben. Nosotros no, nosotros estamos diciendo esto no, tienen que limpiarlo, ¿cierto? Tienen que hacer una limpieza interna de la camisa. La limpieza interna de la camisa tiene que demostrar que se hizo que se limpió el suelo, que está exento de cualquier roca, de cualquier otro elemento que haya quedado dentro de esa camisa. Y que tiene que tener la aprobación, precisamente la aprobación de los trabajos de limpieza están limitados a ¿qué? A la viabilidad de la instalación de la tubería de servicio, precisamente con la alineación y con la pendiente requerida en los planos de diseño de ingeniería que se entregaron con detalle. La integridad estructural de la camisa de acero se debe revisar, esto es clave también, debemos revisar que la camisa de acero no tenga abolladuras, supremamente clave, que no haya quedado con abolladuras, que no haya quedado con ningún daño, ningún descortillamiento. Esto se tiene que revisar antes de hacer obviamente de poder instalar la tubería producto. Finalmente, hay que entregar un registro de videoinspección, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? Con el fin de asegurarnos que pues, la tubería que se haya entregado sea una tubería en buena calidad, que no nos estén entregando una tubería mala. ¿Y con qué hacemos referencia? ¿Cómo entregamos este registro de videoinspección? Hacemos referencia a la norma técnica NS 058, que precisamente es la norma que nos habla acerca de todo el tema de los aspectos técnicos para la investigación y para la calificación de las redes de alcantarillado con equipos de CCTV, con equipos de CCTV.
Entonces, con esto terminamos el contenido de la NS 202 de construcción. Ya hablamos acerca del contenido de la NS 201. Con esto quise abordar la mayor cantidad de información para ayudarlos digamos, que ver en general de qué trataban estas dos normas. Espero hayan entendido y les haya quedado, digamos, que bastante claro cuáles son esas dos normas, la NS 201 y la NS 202, la de diseño y la de construcción que ustedes tendrían, o que, digamos, si están interesados, obviamente la idea es revisarlos. Para eso nosotros trabajamos fuerte para generar estas normas, para que sean revisadas, para que sean leídas por todos. Bueno, no siendo más, de verdad les agradezco, muchas gracias por la atención. Bueno, solamente nos resta agradecerles a ustedes su asistencia a este espacio de socialización del conocimiento de la organización, de poderles transmitir a ustedes que esta norma técnica ya está disponible en el módulo de consultas del SISTEC, estas dos normas técnicas, la de diseño y construcción con la tecnología PyRamming, y quedamos muy atentos para cualquier cosa que requieran aclarar el día de mañana cuando la apliquen, para poderles apoyar en los ejercicios técnicos que ustedes desarrollan. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia a este evento de socialización y les deseo que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias para todos. No, Gracias, ustedes ingeniera. muy amables. Gracias, ingeniero Santiago y todos. Ingeniero Gracias. Diego, gracias.